Y ya si crearon ya el proyecto, hagan un main para empezar con un archivo. Funciones. Main.c. Aunque ya hemos utilizado funciones, vamos ahora a implementar varias y conocer como la estructura de cómo se crean funciones, ¿no? De hecho, el main pues es una función que forzosamente el lenguaje C necesita para poder como compilar, ¿no? Entonces la función main que tenemos ahí tiene su nombre y entre paréntesis decimos que es una función, ¿no? Esa función al inicio tiene un tipo de dato. Eso quiere decir que esa función regresa un valor entero, el cual se retorna por el 0 que tenemos aquí en el retorno. Vamos a comenzar creando una función simple, más sencilla. La estructura de una función sería qué tipo va a regresar. En este caso no va a regresar nada a esa función y el nombre que le queremos dar a la función. Voy a poner a esa función mostrar mensaje. El nombre de la función, los paréntesis que indican que es una función y abrimos llaves. Dentro de las llaves se va a implementar o se va a ejecutar. Alguna función es una rutina, es una subrutina. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir, no sé, un hola mundo. Entonces tenemos ahí implementada una función simple que lo que va a hacer es imprimir un hola mundo. ¿Cómo invocamos esa función? Ya sabemos que, por ejemplo, cuando utilizamos puts, putS es una función. Entonces, si queremos utilizar en el main esa función, pues tenemos que invocarla, escribir el nombre de la función y ponerle los paréntesis. Los paréntesis indicarían que estamos invocando, ejecutando esa función. Pues si lo corren, lo que va a hacer es ejecutar lo que hay dentro de esa función, que simplemente es mostrar el mensaje, ¿no? Entonces, si lo corro, lo compilamos, está el resultado de la función, que es prácticamente invocarlo, ¿no? Esa es una función simple que no recibe ningún parámetro ni retorna nada. Ahorita vamos a ir haciendo diferentes funciones para que vean cómo es la estructura para definir funciones, ¿no? Dudas hasta aquí con las funciones. Vamos a hacer otra función que reciba parámetros. Es decir, no va a regresar nada a la función. Y vamos a decir que esa función recibe un entero. Sumar. O más bien le voy a poner incrementar. Que va a incrementar por para recibir un entero. Entonces, A la vamos a incrementar. De hecho, ya lo habíamos utilizado el más, lo que hace es incrementar en 1 y vamos a imprimir su valor con printf. A es igual. Entonces, para utilizar esa función, tenemos que enviarle forzosamente un entero. Ahorita lo vamos a probar.
Para probarla, voy a comentar esta para invocar incrementar. Y aquí mismo le voy a poner un valor, no sé, el 10. Entonces, el 10 se copia, por así decirlo, a la variable a. Entonces, al momento de hacer este incremento, esa variable a que existe aquí en la función ya tiene el valor de 11. Deberíamos demostrar, o se imprimiría aquí, el valor de 11. ¿Okay? Estas variables que se declaran aquí en la función únicamente existen dentro de la función y se le conoce como variables locales, es decir, esta es una variable local que existe dentro de la función. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde vamos a crear una variable global, que quiere decir que esa variable la podemos acceder, leer o escribir desde cualquier lado como del proyecto o del programa, ¿no? Lo voy a compilar y a correr de nuevo para ver que el valor de 10 que le estamos enviando se incrementa y termina valiendo 11, ¿no? Tomar en cuenta que el valor que se recibe aquí, como les digo, que es local, únicamente existe ahí. Este 10 que se le envió no es modificado o no es modificable, porque este 10 únicamente existe en el main. ¿Okay? Para empezar a diferenciar como variables locales, ahorita que hagamos algo con variables globales, vean un poco la diferencia, ¿no? Si quisiéramos cachar el resultado, es decir, que se incremente de manera con una función, pues tendremos que modificar la función para que retorne ese valor incrementado. Es decir, retorna el valor de A. Entonces esa A que es localmente se regresa una copia de su valor para que acá en el main, entonces le voy a poner otro valor X, sea igual a incrementar 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Primero se ejecuta la función y después se le asigna. ¿Okay? Cuando se compila el programa, o se ejecuta más bien el programa, se crea la variable X en la memoria, pero ya que llega a esa ejecución, se manda a llamar la función y se le asigna un valor a X. Entonces podemos imprimir aquí que X es igual, diagonal N, al valor que tiene X, después de haber incrementado ese valor, ¿no? Lo voy a compilar y vamos a ver la impresión de dos cosas. La de A, que es una variable local dentro de la función incrementar, y X, que está definida o declarada dentro del main. Y ambas son variables diferentes. Aunque tengan el mismo valor, son variables diferentes que están en diferentes secciones de memoria. ¿Okay? Dudas, preguntas hasta aquí con las funciones. Para hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer como un pequeño programa donde hagamos como las funciones básicas de un cajero automático, donde tengamos como un valor inicial de dinero, hagamos depósitos, retiros, o sí, depósitos, retiros y consultar el saldo que nos queda. ¿Okay? Con lo que ya sabemos hacer un menú repetitivo con opciones y cada opción del cajero va a ser una función en específico. Lo mejor cuando hacemos funciones o ya un conjunto de rutinas es crear un archivo independiente. Este archivo, cuando incluimos el stdio.h, dentro de ese punto .h hay funciones ya implementadas para el lenguaje C. Entonces vamos a hacer un archivo donde vamos a tener nuestras funciones para manipular estas funciones como del banco, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos creando como ese punto .h para manipular las cuestiones del cajero, ¿no? Entonces pongámosle banco, creamos un archivo .h, que es donde vamos a definir depositar, retirar y consultar. ¿Okay? Van a ser funciones. Y esas funciones que van a estar en otro archivo
las vamos a jalar desde el main o desde el menú para no tener el main lleno de código. Entonces lo vamos a ir como separando en archivos. ¿Okay? Esa es un poco la idea de ir como creando módulos, modularizando el código. Entonces en este código pues vamos a incluir el stdio, que es como lo que siempre tenemos que incluir en lenguaje C, ¿no? Y vamos a crear una variable global, la cual va a ser la variable que va a mantener la cantidad de dinero. Es decir, el saldo, no sé, vamos a decir que tiene 1000 pesos. O con eso arranca. Si observan esa variable que está declarada fuera del main, fuera de cualquier función, es una variable global. ¿Okay? Y vamos definiendo pues nuestras funciones. Y después de crear las funciones, creamos nuestro menú con esas funciones, ¿no? Entonces la primera función va a ser consultar saldo. Y lo que va a hacer consultar saldo es nada más imprimir cuánto tenemos de saldo, que está guardado en la variable saldo. Entonces, con un printf vas a imprimir saldo, dos puntos, por ciento %f y le ponemos, no sé, un signo de peso al final. Y alguna ley. Y saldo está almacenado en esa variable global que se llama saldo. Para que imprima, por ejemplo, los 1000.0 y el signo de pesos. Vamos haciendo ahora el depositar. Y depositar va a recibir una cantidad. Entonces va a recibir un parámetro que se llama cantidad, el cual lo vamos a capturar dentro del menú y desde el menú le vamos a enviar esa cantidad a depositar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el saldo actual va a ser igual al saldo que se tiene más esa cantidad que se deposita, ¿okay? O que se envía. Entonces, si invocamos la función depositar y le mandamos 100, pues el saldo va a ser los 100, los 1000 más 100, pues será 1100 pesos, ¿no? Por así decirlo. Consultar, repositar y retirar. ¿Okay? Entonces vamos haciendo el retirar y le vamos a mandar la cantidad a retirar. Entonces, sí, hay que validar. De hecho, me faltó una validación en el depositar. Si la cantidad es menor que 0, es decir, un número negativo, vamos a imprimir. Cantidad no es válida. Ajá, ahorita me regreso al depositar y validamos ahí, ¿no? Entonces, retirar, no podemos retirar una cantidad menor o igual a 0, ¿no? Tiene que ser una cantidad mayor o igual a 0, ¿no? La otra es si quiero retirar más de lo que tengo de saldo. En este caso que tenemos 1000, no puedo retirar 1001 porque ese peso de más no lo tengo.
Entonces, si la cantidad que quiero retirar es mayor al saldo, no hay fondos suficientes para retirar. ¿Okay? Es un else if. Si no es ninguna de las dos anteriores, quiere decir que podemos hacer el retiro. Entonces, el saldo va a ser igual al saldo que se tiene. Si ponemos los 1000 pesos menos la cantidad para retirar. Entonces, si la cantidad a retirar son 100 pesos, el saldo que es 1000 menos 100, saldo termina quedando 900. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas de aquí con esto? Entonces, en depositar vamos a validar. Y si la cantidad es menor o igual a 0, vamos a imprimir. La cantidad no es válida. En caso contrario, si no es menor a 0, quiere decir que es mayor a 0, el saldo lo incrementa. Dudas con las funciones para hacer el menú. Vamos al menú, al main, perdón. Y aquí, en este contexto del main, para utilizar las funciones las tenemos que incluir. Así como incluimos stdio, vamos a incluir banco.h. Y si observan, es muy diferente cómo se importa, aunque sea el mismo include, utilizo comillas. Las comillas indican que este punto H fue creado de manera externa, es decir, no viene por default dentro del lenguaje. Cuando utilizamos mayor y menor que es porque es parte del lenguaje o una biblioteca o librería que instalamos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí banco, al momento que compilamos o aquí en el mismo editor, podemos acceder a las funciones que implementamos acá, incluso a esta variable global que está aquí, ¿no? No voy a eliminar estas funciones para dejarlas en el código. Y en el main, pues vamos a crear ese menú de opciones para controlar como ese cajero con ese saldo de 1000 pesos, ¿no? Entonces vamos definiendo la opción y vamos a hacer un do while. Entonces, mientras la opción sea diferente de 0, se va a estar repitiendo ese menú. La opción diferente de 0 es porque la opción salir la vamos a definir como 0, ¿no? Si recuerdan el do while, siempre entra una vez al menú. Entonces, primera opción, consultar saldo. Opción 2, depositar. Opción 3, retirar. Y la opción 0, la vamos a poner al final, va a salir de ese menú de opciones.
Mostramos el menú de opciones y leemos la opción y la guardamos en la variable open. Entonces este menú lo que va a hacer es consultar o mandar llamar las funciones, pero si recuerdan hay dos funciones que necesitan enviarle un parámetro, que es la cantidad. Entonces voy a definir esa variable tipo float, que es cantidad fuera del while, ¿no? Para utilizarla dentro de nuestro menú de opciones. Entonces con un switch podemos validar para utilizar esa estructura de control que de acuerdo a la opción vamos a validar cada caso, ¿no? Caso 1, 2 puntos y sabemos que hay un break. Voy a definir los casos como para definir la estructura y ahorita vamos implementando cada uno de los casos. Caso 1 es el mostrar saldo. Entonces, ¿cómo le pusimos? Consultar. Entonces, consultar saldo. Se manda a llamar a la función. ¿Qué es lo que hace la función? Pues imprimir el saldo que tiene. Nada más hacer esa parte. Caso 2 es depositar. Déjenme ver si es depositar o el otro. Sí, depositar. Entonces, hay que mostrar un mensaje para que el usuario escriba la cantidad a depositar. Capturamos la cantidad, que es un flotante. Y mandamos a llamar la función depositar y le enviamos la cantidad. Caso 3, retirar. Mostramos mensaje.
la cantidad a retirar, leemos la cantidad, y mandamos invocar el método retirar. Que si es menor que 0 nos muestra el mensaje de que la cantidad no es válida. Si la cantidad es mayor a los fondos que hay, igual nos muestra un mensaje de que no hay fondos suficientes. Si no es ninguna de las dos, se hace el retiro. Caso 0 es salir. Le voy a poner un mensaje que diga gracias para despedirse de ese menú. En el default sería una opción no válida. Y como es el último caso, no lleva un break. Lo voy a compilar para ver si no hay un error. Me falta el punto y coma. Voy a consultar saldo y me debe de imprimir esta cantidad. Si vemos, ahí me está imprimiendo como 6 dígitos. Se lo voy a cambiar para que únicamente me muestre 2 dígitos. Si recuerdan, es ponerle .2 para que únicamente muestre en el flotante 2 dígitos. Recompilo, vuelvo a ejecutar, consulto saldo, ya está, 1000 pesos. Voy a depositar, no sé, 50. Consulto saldo y debería haber 1050. Voy a retirar, no sé, 2000 pesos, que se sobrepasa, no hay fondos suficientes, me debería imprimir ese mensaje de no hay fondos suficientes. Voy a intentar retirar, no sé, 250 pesos. Consulto saldo y debería estar ahí los 800 pesos. Salgo, me muestro el mensaje de gracias y termina la ejecución de la función. Pruébenlo. Quieren que le cambie una parte del código, me dicen, que lo puedan revisar.
Dime. Está fuera, ¿no? Funciones es tu activo. El banco saca lo que está dentro de la tarjeta. Bueno, más debe estar como en la misma función. No, alcohol.
Dudas, preguntas. para saber si la actividad Ok, su actividad para ahorita. lo voy a crear en mi Classroom para que la entreguen, igual es sencillo como esta, solamente para que practiquen funciones y crear un punto H, van a crear una calculadora, por así decirlo, ya saben cómo hacer las sumas y las restas y todo esto, pero que sean funciones. Entonces va a ser un menú con 4 opciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. Y cada una de esas funciones va a estar dentro de un archivo que se llama calculadora.h, que nada más lo van a tener que llamar. ¿Me queda claro? Entonces lo termino, se lo reviso y ya sería todo. ¿Va? Y lo suben en el Classroom, creamos la actividad para que suban ahí el archivo. Si tienen dudas con eso, me dicen. Lo pueden hacer como ustedes quieran. La idea es que las funciones de sumar, restar, multiplicar y dividir están en el punto H. ¿Sí? Entonces, bien pueden hacer que dentro de la función ustedes le pidan los datos y ahí mismo se imprima la operación. La lectura, la operación y ahí mismo imprima. Para que desde el main únicamente manden llamar cada una de las funciones. Esa es una idea. La otra es, en el main piden los datos, le envían los datos como parámetros y ahí mismo lo imprimen. Entonces, la idea es crear funciones en un punto H, como ustedes quieran. ¿Va? Si hay dudas o preguntas, me dicen.